Bienvenidos a la teleconsulta y ya está con nosotros el doctor René Zúñiga, especialista en medicina interna. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor, un placer. Verdadero honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, espero que no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Que esté con nosotros. Esperemos que sí. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que de hecho está catalogado como la tercera causa de muerte y es la hipertensión arterial, ¿verdad? Y obviamente estaremos hablando de cómo esto está afectando a los pacientes de alto riesgo. Entonces comencemos hablando primeramente de hipertensión, el concepto de hipertensión, ¿qué es? ¿Por qué se da? Ok, bueno, la hipertensión es una enfermedad que afecta no solo al corazón, sino también a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Bueno, primero tenemos que ver qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que el corazón ejerce sobre las paredes de las arterias. Dicho de otro modo, en palabras más llanas, es cuando nosotros conectamos una manguera, abrimos la llave del chorro y ella pasa con una presión. Si nosotros ponemos nuestro dedo en la porción distal de la manguera, entonces aumenta el chorro. Y entonces a eso es lo que nosotros llamamos hipertensión. Cuando nosotros aumentamos la potencia con la que sale la sangre del corazón. Los factores que inciden, digamos, a tener una presión alterada. Bueno, los factores se han estudiado desde que nosotros conocemos sobre la hipertensión y se han ido modificando, se han ido agregando algunos más. Entre los más recientes podemos hablar del ruido. Podemos decir que los pacientes que van a trabajar y escuchan el ruido de los pitos, escuchan el ruido de los motores, eso incrementa nuestro sistema adrenérgico y entonces esto aumenta el riesgo de padecer hipertensión. Interesante ese dato, no lo había escuchado porque por lo general uno habla del estrés, de todo lo que te causa, ¿no? Imagínate. Es que también el estrés es otro efecto, pero lo que te mencioné es algo que se determinó en la guía del 2023. Es algo muy reciente. Está actualizadísimo. Después tenemos factores genéticos, si tuviste paciente que su familiar era hipertenso en primer grado, su mamá, su papá o un hermano, entonces tiene más riesgo de padecer hipertensión que una persona que no los tiene. Muy bien, ahora, quiere decir que esto también podría aparecer a cualquier edad. Si estamos hablando del factor genético, ¿cuál es la edad propensa, digamos, a padecer hipertensión? Tenemos más riesgo de padecer hipertensión a partir de los 35 años en adelante. ¿Qué sucede? Sí, hay personas que son menores de 35 años y también padecen hipertensión. Entonces, a estas personas decimos que un 10% de estos pacientes tienen hipertensión arterial esencial, mientras que el 90% tienen hipertensión arterial secundaria, que eso es un abordaje completamente diferente. Muy bien, las personas, bueno, estamos hablando de la edad 35 para arriba, pero una persona con obesidad y que tenga menos de 30 años también podría ser alguien de alto riesgo. La hipertensión en un paciente menor de 30 años y obeso se considera una hipertensión arterial secundaria, porque casi siempre está asociada a algo que se llama el síndrome de hipoapnea, apnea del sueño, antes llamado síndrome de Pickwick, antes llamado síndrome de apnea del sueño, que lo que hace es afecta a la tráquea. Entonces el paciente durante el sueño tiene que aumentar la presión para poder respirar. Y de ahí vienen los famosos ronquidos. Exactamente. Ay, que están molestos y lógicamente las personas lo normalizan también. No, es que él ronca. Sí, no. Pero hay algo, hay un trasfondo detrás de ese ronquido, porque hay muchas personas que se quedan, ¿cómo se le llama a ese momento que se quedan pegados durante el ronquido y después? En ese momento se le denomina la apnea. Ahí es la apnea. Sí, el ronquido es la hipopnea. Es una respuesta a que el cerebro se está llenando de dióxido de carbono y tiene que expulsarlo. Ok, ahí hay un riesgo de un preinfarto, de un ataque cardíaco. Hay riesgo elevado de aumento de la presión arterial, riesgo de enfermedad vascular cerebral, lo que antes se llamaba derrame cerebral o apoplejía. Claro. Eso es lo que puede causar. Muy bien, ¿qué otros órganos, digamos, afecta la hipertensión arterial? ¿Qué otra parte de nuestro cuerpo se ve bastante afectada? Ok, lo que puede afectar son los riñones, causando enfermedad renal crónica a largo plazo. Puede afectar el mismo corazón, presentando insuficiencia cardíaca, infartos o aumento del tamaño del corazón. También puede afectar la retina, causando hemorragias retinales, pérdida de la visión
y puede afectar también el cerebro, causando derrames cerebrales o enfermedad vascular cerebral, como propiamente se llama, entre otras enfermedades. Muy bien, entonces los niveles para que entendamos también, y qué bueno que trajo estas herramientas, porque creo que nosotros en casa debemos de tenerlas también por cualquier cosa, y además si hay un paciente que es propenso a ser hipertenso, ¿cuáles son los niveles normales y anormales? Para catalogar es hipertenso. Bueno, los niveles de hipertensión arterial han ido variando con el tiempo. Ajá. No es lo mismo si lo estudiamos en 2012, si lo estudiamos en 2018 o si lo estudiamos con las últimas guías que es del 2023. Ok. Entonces, en 2023 logramos definir que la presión normal óptima es menor de 120, menor de 80 milímetros de mercurio de diastólica. ¿Qué significa esto? Que muchos pacientes ya no caben dentro de la normalidad. Es decir, antes lo que nosotros decíamos es que tiene 120-80, ese paciente ya no está normal, ya no es lo óptimo. Sí podrá estar dentro de la normalidad, pero no es lo que queremos para disminuir el riesgo. Luego está la nueva clasificación que dice la presión normal, que va de 120 a 125 de sistólica y de 80 a 84 de diastólica. Luego está otra clasificación que es normal alta. Todavía no le decimos hipertenso, pero ya está en riesgo, ya hay que tomar cartas sobre el asunto, disminuir el consumo de sal y entre otras cosas. Y después vamos a hablar de la alimentación, sí. Muy bien. Entonces, esa normal alta va de 125 a 139 de sistólica y de 85 a 89 de diastólica. Luego ya entramos a la hipertensión grado 1, que va de 140 de sistólica, 159 de sistólica y la presión de 90 a 95 de diastólica. Muy bien. Luego viene grado 2, que antes en la actualización previa del 2018 solo habían 2 grados, hipertensión grado 1 y grado 2, pero ahora añadimos grado 2 y grado 3. Entonces, la hipertensión grado 2 va de 159 a 179 de sistólica y de 90 a 100 de diastólica. La hipertensión grado 3, más de 180 de presión sistólica y de presión diastólica más de 100 o más de 110. Ok, bueno, la nutrición juega un papel muy importante acá también con las personas. Y además, creo que es una de las enfermedades o los problemas de fácil diagnóstico. Es la que más fácil se puede diagnosticar. ¿Con estas herramientas o no necesariamente? Más bien es una enfermedad de difícil diagnóstico porque suele ser silente, suele ser asintomática. O sea, que simplemente te pones acá el tensiómetro y no necesariamente eso te va a decir sos hipertenso. Mira, suceden unas cosas. Hay pacientes que se toman la presión en su casa y sale alta. Van al médico, le toman la presión y sale normal. Ajá, ¿qué pasa ahí? Entonces, a eso le denominamos hipertensión escondida o hipertensión aislada, silenciosa. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Tenemos que colocar un dispositivo. Ante la duda hay que colocar un dispositivo de 24 horas. El paciente vaya a su casa, esté más tranquilo, más relajado y allá se pueda determinar la presión arterial en 24 horas. Eso es muy importante, tocar ese punto. ¿En qué momento una persona se lo debe de hacer? ¿Cómo debe de estar la persona? Porque claro, si te lo tomas dormido, lógicamente no van a salir los valores que son o los que están buscando, ¿no? ¿Cómo debe de prepararse el paciente? ¿Cómo debe de estar él? A ver, para tomar la presión, primero, tiene que haber descansado por lo menos 15 a 20 minutos sentado, relajado, libre de los estímulos externos, porque vimos que el ruido era un factor. Entonces tiene que estar libre de esos estímulos, unos 15 a 20 minutos, no haber tomado café, ambas piernas tocando el suelo, y durante el procedimiento no debe de hablar. Solo respirar, obviamente. Solo respirar, Solo pero respirar. hay unos que te empiezan a contar, es que yo tengo tal cosa. No tengo los problemas de la familia. Entonces, eso cambia el valor de la presión. Muy bien. ¿Qué más? Necesitamos que se tome de los dos lados, que ese es otro problema que tenemos en nuestro medio, que no la suelen tomar de los dos lados. Solo de un brazo, es cierto. Casi, antes decían el izquierdo o el derecho, pero realmente necesitamos ver los dos lados. Es mejor. Puede haber una diferencia de 10 milímetros de mercurio en cada uno, pero si hay más de eso, hay un problema y eso se tiene que investigar. Muy bien. Una persona que es diagnosticada con hipertensión, ¿qué alimentos afectan, digamos, a este paciente? El alimento que más afecta es la sal.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la sal? La sal acarrea agua. Entonces, cuando en el riñón llega la molécula de sal, el riñón la reabsorbe y al mismo tiempo reabsorbe agua. Entonces, eso aumenta el volumen de sangre circundante a partir del agua. Entonces, si nosotros aumentamos el consumo de sal, la presión tiende a aumentar. Eso ya está determinado. Muy bien. Ahora, no solo la sal de mesa, la que nosotros le agregamos a las comidas, es la que afecta, sino toda la sal que traen los alimentos. Y el principal alimento que contiene sal es el pan. Porque cuando nosotros vemos cómo lo hacen, es una masa de harina, sal y agua. Lleva sal, ¿cierto? Luego de eso están los conservados, los enlatados, todo eso trae sal. Y entonces eso afecta nuestra presión arterial. En este mundo donde todo es envasado, donde una coquita no nos hace mal. Entonces la coca, aunque sepa dulce, trae sal. Sí, es que todo para mantenerse tiene que llevar sal. Incluso las personas que tal vez no tienen o tienen un alimento, lo meten con mucha sal y hielo para mantenerlo. Ahora imagínate lo que puede hacer la sal en tu cuerpo, sí, que absorbe todo el agua. Ahora, hay, digamos, tratamientos caseros que se usan cuando una persona está con una crisis, ¿no? Y son los jugos cítricos. ¿Esos son buenos, son recomendables? Los jugos cítricos, si estamos hablando de alimento envasado, trae sal y entonces no es recomendable. ¿De la fruta? De la fruta hay están determinados los alimentos como la toronja o grapefruit. Exacto, sí. Eso tiene una potencia vasodilatadora, pero no es de largo efecto. ¿La naranjagria? También tiene potencia vasodilatadora, pero igual, en cuanto se metaboliza, la presión vuelve a su estado normal. Digamos que es como para estabilizarlo un momentito mientras se va al hospital o al médico. Pues yo no lo recomendaría porque los estudios demuestran que no hay un cambio en la mortalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí se recomienda para la presión arterial? Se recomienda algo que se llama conciencia plena o mindfulness o meditación. Algo que se llama la respiración 747, que es 7 segundos inhalando, luego dejamos de respirar durante 4 segundos y luego exhalamos durante 7 segundos. Para oxigenar el cerebro. Esto va a ayudar no solo a la oxigenación cerebral, sino que va a ayudar a que se disminuya el impulso de catecolaminas, es decir, el impulso de aceleración del corazón, va a hacer que la presión pueda bajar. Ok, trajiste acá diferentes tamaños de tensiómetro, tal vez nos explicas un poco. Sí, lo que sucede es que otro de los problemas al tomar la presión arterial es el tamaño del manguito. Ajá. Entonces, este es nuestro brazalete. ¿Influye mucho? Influye totalmente en todos nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos uno en el que el tamaño dice de 18 a 26 centímetros de circunferencia del brazo. Entonces, nosotros necesitamos primero medirle la circunferencia del brazo a nuestro paciente, porque sobre todo en los pacientes ya de la tercera edad, claro. Ok, vamos a ponernos de pie, muchachos, podemos ponernos de pie. Entonces, ¿me puedo acercar a él para hacer la toma y hacer la prueba? Vamos a acercarnos. Ok, para que lo primero, no tiene que tener nada encima. Nada encima. Eso sería lo ideal. Ok, entonces tal vez vamos a hacer la prueba completa. Como dicen en el pueblo, si se fue el balde, que se vaya el mecate, ¿verdad? Vale. Entonces, lo primero sería medirlo así. Para elegir el mejor manguito. Entonces le da 27 centímetros. Entonces esto no descarte el más grande, no descarte el más pequeño, porque dice que va hasta 26 centímetros. Entonces nos deja el de tamaño medio, ¿vale? Entonces ya esto puede hacer una diferencia de hasta 10 milímetros de mercurio. Luego colocamos nuestro manguito y podemos ver que recubre todo el brazo. Ok, aquí no hablo ni nada, solo respiro. Ahora solo respira. Voy muy bien. Buscando el... Ahora, voy hablando un poco sobre el dispositivo. Sí, claro. No suelo utilizar ya dispositivos aneroides porque con cualquier golpecito el dispositivo de la presión, él ya se altera. Okay. Entonces los digitales a mí me gustan más. Sin embargo, tienen un detalle, que uno tiene que buscar algo que se llama la validación del dispositivo.
Ok, Es perfecto. decir, no cualquiera que uno le compre no cruce las piernas, los dos pies Ok, tocando los el dos suelo, pies tocando el suelo. y usted así, en una posición relajada. Muy bien. Ahorita no hable. Entonces les decía que hay que buscar algo que se llama la validación del dispositivo. ¿Por qué? Porque los dispositivos que nos venden en las farmacias no siempre están validados. Yo he tenido por lo menos un promedio del 90% de mis pacientes que no usan dispositivos validados. Entonces hay una variación de la presión arterial de aproximadamente 10 hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Si a mí me sale 120, a él le puede salir en 100 o le puede salir en 140. Entonces hay un error diagnóstico. ¿Cómo estamos ahí, Doc? 139.93. Yo la tiene un poco alta. La tengo un poco Normal alta la clasificaríamos según la... Bueno, sí, No esperaba eso. no esperaba eso, sorpresa. Ok. Puede ser... Después de acá vamos saliendo para la consulta. Perfecto. Muy bien, entonces para niños también hay uno indicado, ¿no? Porque por lo general a veces he visto que les ponen de adultos. Yo creo que los niños No, ellos tienen un brazo más pequeño. sí. Y entonces necesitan un dispositivo que se acople más al tamaño de la circunferencia de su Claro, brazo. Ajá. Y además de eso, el valor de la presión arterial va variando con la edad. Ok. Hay unas tablas que los pediatras usan, en la cual ya sale el valor de la presión arterial que ellos tienen. Por ejemplo, Sí. un recién nacido es normal que tenga 90-60. No Es tiene normal. una presión muy alta. Por Incluso supuesto. he visto 80-60, 80-50. Y para su edad está normal. Muy bien. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y luego hablamos de cómo este problema está afectando también a los pacientes de alto riesgo. Ya regresamos.